is helping you for good. En este momento no lo entiendes. In this moment, you may not understand En it. este momento te rasca la cabeza y miras para arriba. ¿Qué pasó, Dios? In this moment, you scratch your head and you look up. What happened, No God? entiendo. I don't understand. Como me ha dicho mucha gente, As many people have told yo he me, pactado, I've made he covenants. traído primicia, I've brought first he fruit. traído ofrendas, I've brought offerings. he dado mis diezmos I've given my tithes. y no veo las finanzas, And I don't see the finances. no veo el rompimiento. I don't see the breakthrough. No te preocupes, Don't worry. eso va a venir That is going to come. y va a venir cuando menos lo esperes, And it'll come when you least expect porque it. Dios está probando tu corazón. Because God is trying your heart. Sigue haciendo el bien, Keep doing good. sigue creyendo a Dios Keep believing God. en medio de la tormenta In the midst of the storm. y ahí Dios te va a bendecir grandemente. And there, God will bless you greatly. Porque todo tiene un propósito en la vida. Because everything in life has a purpose. Escucha bien, Listen well. si estudiamos la vida de Jesús, If we study the life of Jesus, nos daremos de cuenta we'd notice que Jesús pasó por muchas cosas siendo aún hijo de Dios. that even being the Son of God, Jesus went through many things. Pasó por rechazo, He went through rejection. pasó por dolor, He went through pain, por sufrimiento, through suffering, por vergüenza, through shame, por agonía, through agony. pero todo tenía un propósito. But it all had a purpose. Todo lo que Jesús sufrió tenía un propósito. Everything that Jesus suffered had a purpose. Y él sabía que él venía a cumplir el propósito del Dios Padre. And he knew that he had come to fulfill the purpose of Father God. Vemos lo mismo sucedió con Josué. And we see the same thing happen with Joseph. Cuando José fue rechazado When Joseph was rejected por sus hermanos, by his brothers por ser el niño consentido de papá. for being the spoiled son of dad. Ujú. Escucha bien, Listen well. José pasó por tantas cosas Joseph went through so many que sus things propios hermanos lo vendieron como esclavo. that his own brothers sold him as a slave. Pero antes de eso habían tratado de matarlo. But before that, they had tried to kill him. Ujú. No lo mataron porque Dios tenía un plan con José. They didn't kill him because God had a plan with Joseph. Aleluya. Por muchos años, For many years, a causa de la envidia because of the envy de la familia, of the family, Dios lo apartó de la familia. God aparted him from the Y family. déjame decirte, Dios no te puede moldear cuando estás rodeado de tu familia. And let me tell you, God cannot mold you when you're surrounded by Cuando your Dios tiene un family. propósito contigo, When God has a purpose with you, Dios te va a apartar de tu familia. God will apart you from your Dios te va a family. llevar lejos de tu familia. God will take you far away Y tú from your vas a decir, family. pero yo extraño a mi familia, yo quiero regresar. And you're going to say, but I miss my family. I want to go Y Dios back. te va a decir, no te regreses porque tengo un propósito contigo. But God is going to say, no, don't go back because I have a purpose Si with te you. regresas, lo dañas. If you go back, you're going to ruin Dios it. tiene un propósito. God has a purpose. Por eso José That's why Joseph fue apartado was de su aparted padre que tanto lo amaba from his father who loved him so much. por muchos años. For many years, Estuvo apartado de sus hermanos. he was aparted from his brother. Estuvo en una tierra extranjera. He was in a strange land, Pero Dios tenía un propósito. but God had a purpose. Vaya conmigo al libro de Génesis 50, versos 20 y 21. Go with me to Genesis 50, verses 20-21. Aquí dice claramente Here it says clearly que cuando José that when se Joseph encontró con sus hermanos nuevamente, found himself once again with his brothers, le dijo estas palabras: he told them these words. ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió el mal por bien, para hacer lo que hoy vemos. Escucha esto. Listen to this. Para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about as it is this day, to save many people alive. Now therefore, don't be afraid. I will provide for you and your little ones. Se está dando cuenta. Are you noticing? Sus hermanos quisieron eliminarlo. Their brothers wanted to eliminate him. Quisieron dañar su corazón. They wanted to damage his Lo heart. apartaron de su padre. And they set him apart from his Lo father. mandaron a una iglesia, a una tierra lejana. And they sent him to a far off land. Pero Dios tenía un plan. But God had a plan. Dios tenía un propósito. God had a purpose. Y él dijo, lo que ustedes tramaron de hacer mal conmigo, And he said, what you planned to do evil with me, Dios lo tornó en algo bueno. God turned it into something good. Porque Dios me quería ser el gobernador de Egipto. Because God wanted me to be the governor of Te digo una Egypt. cosa. I'll tell you something. Si este muchacho
if this young man se hubiera quedado al lado de su padre, would have stayed by his father's side, nunca hubiera sido el gobernador de Egipto. he never would have been the governor of Y no Egypt. hubiera podido salvar a su familia. And he wouldn't be able to save his family. Y ahí conocemos que Dios tenía un propósito con todo lo que pasó en su vida. And there we know that God had a purpose with everything that happened in his So, hoy life. te quiero decir de parte de Dios So today I want to tell you from God que tal vez estás pasando por la tormenta, that maybe you're going through the storm. estás atravesando por dolor, You're going through pain, por sufrimiento, through suffering, por confusión en tu mente. through confusion in your mind. Te vengo a decir, aguanta un poquito más. But I come to tell you, hold on a Aguanta un bit poquito longer. más. Hold on a bit longer. Aguanta un poquito más. Hold on a bit Y longer. pronto el cielo se va a despejar. And soon the sky will become Y va a clear empezar a salir el sol. and the sun will begin to come Dice la out. palabra, aunque el dolor dure por la noche, en la mañana vendrá la alegría y el gozo. Aleluya. The Bible says that even though the pain lasts through the night, in the morning the comfort and the joy will come. El gozo viene por la mañana. The joy comes in the morning. Quiere decir que la tormenta no va a durar toda la vida. That means the storm will not last your whole life. Aleluya. Anota, número 2, segunda llave. Write down number 2, second key, Para poder pasar las tormentas, to be able to overcome the storm, vencer las tormentas. to overcome them. Escucha esto. Listen to this. Tienes que confiar en el poder de la palabra de Dios. You have to trust in the power of the word of ¿Cuántos God. han recibido una palabra How many have received the de word parte de Dios? from God? Ya bien sea una palabra profética Whether it's a prophetic word o sea una palabra escrita que usted leyó y Dios le habló a través de esa palabra. or a written word that you read and God spoke to you through that. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder para transformar? How many believe that the word of God has the power to transform? So, cuando estés pasando por una tormenta, So when you're going through a storm, tú tienes que aplicar esta segunda llave you need to apply this second y key, tienes que agarrarte del poder de la palabra. and you need to grab hold of the power of the Porque la word. Biblia dice en Mateo 24:35, Because the word says in Matthew 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Lo que Dios te dijo lo va a cumplir. What God told you, He's going to fulfill it. Lo que Dios te habló, Dios lo va a cumplir. What God spoke to you, He will Porque fulfill la it. palabra tiene poder. Because the word has power. Por eso en medio de la tormenta, That's why in the midst of the tú te storm, vas a agarrar de la palabra. you will grab hold of the Y tú word. vas a decir, no, yo no puedo morir en la tormenta porque un día me dijeron a mí que yo iba a predicar la palabra de Dios. You say, no, I can't die in this storm because one day I was told that I was going to preach the word of God. Un día yo recibí una palabra One day I received the que yo word iba a orar por los enfermos y los enfermos se iban a sanar. that I was going to pray over the sick and the sick would be healed. Un día yo recibí una palabra One day I received the que Dios word me iba a llevar a otro país that God was going to take me to y another que en ese country. país yo iba a prosperar. And that in that country I was going to En prosper. medio de la tormenta tú te agarras del poder de la palabra. In the midst of the storm, you grab hold of the power of the word. Ahora el secreto Now para the- ver la palabra de Dios realizada. Now, the secret to seeing the word of God realized, Escucha esto. listen to this, Y tu vida depende de estas tres cosas. and your life will depend on these three things. Diga conmigo tres cosas. Say with me three things. Número 1, anótala. Number one, write it down. Tienes que creer la palabra You have to believe the word para poderla recibir. to be able to receive it. Si tú no crees la palabra, no la recibes. If you don't believe in the word, you don't receive it. Pero cuando tú crees la palabra, But when you believe that word, tú la vas a recibir. you're going to receive it. Sea una palabra escrita que tú leíste Whether it's a written word that you read o sea una palabra profética que tú recibiste. or a prophetic word that you received. Número 2, anota. Number two, write it Tienes que down. declararla con tu boca. You need to declare it with your mouth. Tienes que decir, yo soy bendecido, estoy prosperado y vivo en victoria. You need to say, I am blessed, I am prospered, and I live in Estoy victory. bendecido, prosperado y en victoria. I am blessed, prospered, and in victory. Estás en medio de la tormenta, You're in the midst of the storm, pero tú te acuerdas de la palabra. but you remember the word. Y tú dices, el Señor dijo And you say, the Lord que Él said estaría conmigo todos los días that He would be with me every day de mi vida.
of my life. So, yo sé que en medio de esta tormenta Dios está conmigo porque Él lo prometió. So I know that in the middle of this storm, God is with me because He Tienes que promised me. declararlo con tu boca. You need to declare it with your Lo que mouth. te habló Dios, tienes que declararlo con tu boca. What God spoke to you, you need to declare it with Y your cada mouth. vez que tú lo declaras, te afirmas a ti mismo. And every time you declare it, you affirm yourself. Dile al que está a tu lado, no te quedes callado. Tell them one next to you, don't stay quiet. Aleluya, usted no vino hoy a la iglesia. It seems like you didn't come to church Aleluya, today. yo no sé si está aquí. Aleluya. I don't know if you're here. ¿Cuántos vinieron aquí? How many came here? Aleluya. Número 3, Number anota. 3, write it down. Tienes que confiar creyendo You need to trust, believing que ya está hecho. that it is already done. Tienes que confiar creyendo You need to trust, believing que lo que Dios te habló ya está hecho. that what God spoke to you is Si already Dios te done. dijo que ibas a tener un negocio, ya está hecho. If God told you you were going to have a business, it's De already acá no me done. ayudan, aleluya, voy para este lado. They don't help me here. I'm Cuando going Dios over te here. dio una palabra, tú tienes que arrebatar esa palabra como si ya estuviera caminando en un negocio próspero. When God gives you a word, you have to snatch that word as if you were already walking in a prosperous business. Cuando tú lo crees, When you believe it, cuando tú lo declaras, when you declare it, cuando tú confías creyendo que ya está hecho, when you trust, believing that it's already done, el ámbito espiritual empieza a cambiar a tu favor. the spiritual realm begins to change in your favor. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. That's why the Bible says, say the weak, I am strong. Diga el pobre, rico soy. Say the poor, I am rich. Diga el pobre, rico soy. Say the poor, I am En medio de rich. la tormenta, di yo estoy sano, yo estoy libre, yo estoy prosperado, yo estoy en victoria, yo no me voy a quedar en el hueco, no me voy a quedar en el lodo cenagoso, yo me levanto porque he creído su palabra y camino como si ya estuviera en ella. In the midst of the storm, you declare that you're going to get out of this muddy pit and you're going to walk the way God sees you. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Escucha. Esto se va a poner bueno. This is going to get good. Cámara, ¿dónde está? Cámara. ¿Cuántos conocen esto? How many know this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Cómo? ¿Una semilla de qué? A pine cone. No es una semilla, It's not a seed. son muchas semillas. There are many seeds. Cada piquito de estos Every little peak of that adentro tiene una semilla. has a seed inside of it. ¿Y qué es lo que tiene una semilla? And what does a seed have? ¿Qué es lo que tiene una semilla? What does a seed have? ¿Ah? Dígalo si lo va a decir, no lo diga detrás de los dientes. ¿Qué Say it if qué you're tiene going una to say semilla? it. What does a seed have? ¿Ah? Oh, aleluya. Al fin entendí a alguien. I finally understood El someone. poder para hacer un árbol. The power to be a tree. Ahora, tú miras el árbol aquí. Now, do you see the tree here? Tú dices, yo no veo árbol. You say, I don't see a tree. Yo veo algo que parece un pinito. See something that looks like a little pine tree. Mira, y las semillas siempre tienen la figura de lo que va a ser. And the seed always has the figure of what it's going to be. Porque dentro de la semilla Because within the seed está todo el potencial necesario is all the necessary potential para hacer un gran pino. to be a great pine. Cada una de estas cositas que usted ve aquí es una semilla. Each one of these little peaks you So see here esta is a tendrá seed. unas 200 semillas. So this one has about 200 Quiere seeds. decir que hay 200 pinos aquí. That means there are 200 pine trees here. 200 pinos. 200 pine trees. Todo esto tiene potencial All this has the potential para ser un gran bosque. to be a great forest. Para ser un gran bosque. To be a great forest. Pues déjame decirte de parte de Dios Well, let me tell you from God que dentro de ti that within you existe exists todo el potencial all the para potential llegar a ser lo que siempre has querido hacer. to be what you've always wanted to Dentro de be. ti Within you está el fuego, is the está fire, el Espíritu Santo, is the Holy está Spirit, la sangre de
Cristo, is the blood of Christ, está la palabra de Dios, is the word of God, está la fe. is the faith. Dentro de ti Within you existe exists todo el potencial all the potential para convertirte en lo que tú quieres ser. to turn into what you want to be. El asunto es qué quieres ser. The thing is, what do you want to ¿Qué es lo be? que tú quieres que Dios haga contigo? What do you want God to do with you? ¿En qué tú te quieres manifestar? In what do you want to manifest in? Porque de acuerdo a lo que tú quieras hacer, eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Because according to what you want to be, that's what Dios God is tiene going un to plan. do. God has a plan. Cuando Dios creó la tierra, When God created the earth, le habló a la tierra He spoke to the y le earth. dijo, produce árboles And He said, produce trees que den fruto that bear fruits según su género. according to their genre. Y el pino hizo caso. And the pine paid attention. Este es el fruto del pino. This is the fruit of the No es pine. un fruto que tú te comes, It's not a fruit that you eat, pero se lo come alguien. but someone eats Las it. ardillas se lo comen. The squirrels eat it. Los ratones se lo comen. The rats eat No it. es fruto para ti, pero es fruto para alguien. It's not fruit for you, but ¿Me it's estás fruit for someone. entendiendo? Are you Entonces understanding? el pino obedeció, So the pine obeyed, el palito de mango obedeció, the little mango tree el obeyed, palo de aguacate obedeció. the avocado tree obeyed. Lo que Dios quiere es que tú obedezcas What God wants is for you to y que tú obey, entiendas and that you que understand dentro de ti está todo el potencial para convertirte en lo que tú siempre has querido ser. that within you is the potential to turn into what you've always wanted ¿Qué to quieres be. ser? ¿Un empresario? What do you want to be? A ¿Un businessman? predicador? A preacher? ¿Predicarle a las naciones? To preach to the ¿Un nation? maestro de la palabra? A teacher of the word? ¿Un doctor? ¿Un médico? A doctor? ¿Qué quieres ser? What do you want to be? Porque dentro de ti Because within you está escondido is hidden todo lo que tú siempre has querido ser. everything that you've always wanted to ¿Alguien be. me está entendiendo aquí? Is someone understanding me? Aleluya. Escucha, Listen, pero en las tormentas but in the storms, se te olvida que tú cargas ese potencial. you forget that you carry that potential. Porque te enfocas en el problema, Because you focused on the te problem, enfocas en la tormenta you focused on the storm, y se te olvida lo que Dios ha hablado de ti a través de la palabra. and you've forgotten what God has said about you through the word. Ujú. Hay una palabra que cada uno de nosotros cargamos. There's a word that each one of us carries. Ujú. Mira lo que dice Romanos 15:4. Look what it says in Romans 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que ¿qué dice? Por la presencia y luego por la paciencia, perdón, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. For whatever things were written before were written for our learning, that through the patience and comfort of the scriptures we might have hope. La palabra te debe de dar esperanza. The word should give you hope. La palabra de Dios te debe de dar esperanza y fuerzas. The word of God should give you hope and strength En toda situación, in all situations. cuando tú tienes esperanza, When you have hope, te aseguro que vas a salir el otro día. I assure you that you will come out the Cuando next tú day. tienes esperanza, When you have hope, tú vas a llegar a la meta. you will reach the goal. Cuando tú tienes esperanza, When you have hope, tú vas a salir de la tormenta. you will come out of the storm. Porque la esperanza es lo último que muere. Because the hope is the last thing to die. Toda persona Every person que logra quitarse la vida that takes their own life, es porque perdieron la esperanza. it's because they lost all hope. Pero acabamos de leer But we just read que la escritura se escribió con un propósito. that the scripture was written with a purpose. Se escribió para que nosotros tuviéramos consolación, para que tuviéramos paciencia y para que tuviéramos esperanza. It was written so that we would have comfort and hope. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Diga conmigo, yo tengo esperanza Say with me, I have hope de que algo va a cambiar. that something's going to Yo change. tengo que esperanza I have the hope que mi marido va a ser transformado. that my husband will be Yo tengo transformed. esperanza I have the hope que mi esposa va a ser cambiada. that my wife will be Yo changed. tengo esperanza I have the hope que mis hijos van a venir a los pies de Cristo. that my children will come to Yo the feet tengo of Christ. esperanza I have the hope que un día ya no va a haber gritería en la casa. that one day there won't be shortage in the house. Aló. Yo tengo esperanza I have the hope que un día todo va a estar pago that one day everything's going to be y paid no voy a off deberle a nadie. and I won't owe Yo tengo anyone. esperanza I have the hope que un día voy a tener mi propia casa that one day I'll have my own y house voy a estar tranquilo y tranquila.
and I will be calm. Yo tengo esperanza. I have the hope. Oh, aleluya. No dejes que la esperanza se muera en ti. Don't let that hope die in you. Porque el diablo hará todo lo posible para que se muera tu esperanza. Because the devil will do everything possible for your hope to die. Por eso toda persona que se quita la vida es porque perdió la esperanza. That's why every person that takes their own life is because they lost all hope. Aquí tengo una palabra para todos aquellos I have a word here for all those que están pasando por ansiedad. that are going through anxiety. En Salmos 119, 28. In Psalms 119:28, Escucha, búscalo. look for it. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Salmo 119 is on the screen. Put it on the screen, guys. Hallelujah. You got all the verses. Come on. Hallelujah. ¿Están aquí? 119:28. My soul melts from heaviness. Strengthen me according to your word. La palabra The word, te saca de la ansiedad. it takes you out of anxiety. ¿Alguna vez te has sentido ansioso? Have you ever felt anxious? ¿Te estás comiendo las uñas? You're biting your nails. ¿Te estás jalando el pelo? You're pulling your hair out. ¿No sabes qué hacer? ¿Tienes ansiedad? You don't know what to do. You have anxiety. Pues te doy un consejo. Well, I'll give you some advice. Busca la palabra de Dios. Seek the word of ¿Qué God. te dijo Dios en su palabra? What did God tell you in his ¿Qué word? te dijo a través de un profeta o de una palabra profética? What did he tell you through a prophet or through a prophetic word? Escucha, la palabra de Dios te consuela. Listen, the word of God comforts you. La palabra de Dios te fortalece. The word of God strengthens you. La palabra de Dios The word of God te transforma. transforms you. Ese es el poder de la palabra. That is the power of the En medio word. de la tormenta, In the midst of the storm, aplica la llave apply the del key poder de la palabra. of the power of the Y word. tú vas a ver cómo Dios empieza a hacer cosas grandes en tu vida. And you'll see how God begins to do great things in your life. Porque Dios solamente puede operar en lo que Él ya dijo. Because God can only operate in what he already said. Dios no opera en lo que Él no ha dicho. God doesn't operate in what he has not said. Si algo se manifiesta que Dios no ha dicho, If something manifests that God has not said, entonces eso es ilegal. then that is illegal. Pero Dios piensa de esta manera. But God thinks this way. Lo que Él dijo What he said se va a cumplir. will be fulfilled. ¿Te han dicho algo? Has he said ¿Te han anything dado to una you? palabra? Have you been given a ¿Has word? recibido esa palabra? Have you received that word? Cuando alguien te dijo Dios te va a bendecir, When someone said God is going to bless you, Dios te va a usar. God is going to use you. Me recuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos jovencitos, I remember when my wife and I were really young, en aquella iglesita de 50 miembros, in that little church of 50 members, el pastor llamó a 3 personas the pastor called 3 people up, y las 3 eran mujeres. and the 3 were women. Pero el Señor dijo But the Lord a said, través del pastor, through the pastor, no sé por qué, I don't know why, pero Dios las llamó. but God called Y you Dios up. me dice que les diga y les dé esta palabra. And God tells me to tell you and give you this word. Dios las va a usar grandemente. God is going to use you greatly. Dios las va a usar poderosamente. God is going to use you powerfully. ¿Y sabe qué? And you know what? Yo he visto cumplir esa palabra en la vida de mi esposa. And I've seen that word fulfilled in the life ¿Cómo of my empezó wife. todo? Con una palabra. How did it all begin? With one Todo word. empieza con una palabra. It all begins with one Y lo word. que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. And what God said, God will fulfill it. Génesis 21:1 dice, Genesis 21:1 y says, verso 2, and verse 2, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Cómo hizo Jehová con Sara? how did God do with Sarah? ¿Cómo hizo Jehová con Sara? How did God do with Sarah? Como él había hablado, As he had spoken, como él había dicho. and he has Y said. dice el verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. And it says, and the Lord visited Sarah and gave her a child as he had said. ¿Cómo lo va a hacer Dios?
How is God going to en do el it? tiempo que Él te dijo. In the time that He Lo que said. pasa es que nosotros queremos todo manifestado hoy mismo, What happens is we want everything to manifest today mañana mismo. or tomorrow. Todo lo queremos ya. We want everything now. Espíritu de microondas. The spirit of microwave. Lo queremos en 3 minutos. We want it in 3 minutes. Queremos resolver todo en 3 minutos. We want to resolve everything in Y 3 cuando minutes. Dios no opera de esa manera, When God doesn't work that way, nos sentimos desesperados. then we get desperate. Pero Dios le dijo a Sara, But God told tú Sarah, vas a concebir un hijo. you will bear a Tú child. vas a dar a luz un hijo. You will give birth to a child. Déjame decirte, si nunca has dado a luz un hijo, tú vas a dar un hijo. Let me tell you, if you've never had a child, you Tú will vas a bear a dar a child. luz un hijo. You will bear a child. ¿Escucharon el testimonio de Agustín? Did you hear the testimony of La Agustin? semana pasada, Last week, Dios le habló. God spoke Él to him. estaba sentado ahí. He was sitting there. Y Dios me dijo, dile que el próximo año, And God told me to tell him en next este year, tiempo, by this time, tendrán un hijo en sus brazos. he will have a son in his arms. Y se cumplió. And it fulfilled. Dios le dio el hijo. God gave him the son Porque recibió una palabra. because he received the word. Y me recuerdo que él me dijo, yo quiero pactar con esa palabra y yo creo que esa palabra se va a cumplir. And I remember he told me I want to make a covenant with that word, and I believe that word will come to Y pass. se cumplió. And it was fulfilled. Así como Dios le dijo a Sara, Just like God told Sarah, vas a dar a luz un hijo. you will bear a son. Y Sara ya estaba viejita. And Sarah was already Ya old. tenía sus 90 años. She was around 90 years old. Lo imposible The impossible a través de una palabra se hace posible. through a word becomes possible. Aleluya. Sharapakandarabakia. Lo imposible The impossible se hace posible becomes possible con una palabra. with a word. Y Dios visitó a Sara y hizo que se cumpliera lo que le había dicho, lo que le había hablado. And God visited Sarah, and what he said come to pass. Dile a tu vecino, se va a cumplir el tiempo de Dios, no al tiempo tuyo. Tell your neighbor it'll be fulfilled in God's time, not in your time. Es el tiempo de Dios. It's on God's Ay, time. pero yo ya quiero que se me abran las puertas. Es al tiempo de Dios. Oh, but I already want the doors to open. It's Oh, in pero es God's que yo time. quiero viajar a las naciones. Es al tiempo de Dios. Oh, but I want to travel to the nations. It's in Quiero God's orar por time. los enfermos y se han sanado. Es al tiempo de Dios. I want to pray for the sick for them to be healed. It's in God's Quiero time. ser próspero. Es al tiempo de Dios. I want to be prosperous. It's in God's No time. te desesperes. Don't despair. En medio de la tormenta Dios te va a bendecir. In the midst of the storm, God will bless you. Allí es donde cuando viene la palabra, That's where when the word comes, es cuando estás en medio de la tormenta. it's where you're in the midst of the storm. Escucha, Listen, ¿alguien está pasando por una tormenta ahora? is anyone going through a storm now? Nadie. No one? Sé sincero con Dios. Estás Be pasando, honest with yo God. no sé, de cualquier calibre, no sé, financiero, familiar, no sé. Any type enfermedad. of storm, financial, family. Levanta la whatever. mano si estás pasando por una tormenta. Lift up your hand if you're going through a storm. Chacho, está en una tormenta, es un huracán aquí. This is not a storm, this is a hurricane. Categoría 10. Category 10. Aleluya. Pero te tengo buena noticia. But I have good news for Porque you. de nada te sirve conocer la palabra de Dios si no la aplicas en medio de la tormenta. Because it doesn't do you any good to know the word of God if you don't apply it in the Let me tell storm. you this way. You need to apply the word of God when you are going to the trials of life. Tú tienes que aplicar la palabra de Dios cuando estás pasando por las tribulaciones de la vida. When you are in the midst of the storm, Cuando estás en medio de la in the tormenta. middle of the storm, you need to apply the word of God. En el medio de la tormenta tienes que aplicar la palabra de Ahí Dios. es una buena oportunidad That's a good opportunity para hablar to speak acerca del Salmo 91. about Psalm El 91. que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. Him I will trust. La tormenta The storm, es una buena oportunidad it's a good para opportunity tú recitar esa palabra de Dios. for you to recite this word of God. Salmo 23:4. Psalms 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You need the word of God.
Necesitas la palabra de Dios in the midst of the storm en medio de la and tormenta apply it. y aplícala. You're going to need the word. Vas a necesitar la palabra. You're going to need the word of God. Vas a necesitar Si la Cristo palabra no te de está Dios. llamando, no le contestes. If Christ isn't calling you, don't answer ¿Estás that. aquí conmigo? Are you with me? ¿Estás aquí conmigo? Are you with me? Dile a 3 personas, aplica la palabra. Tell 3 people, apply the Aplica word. la palabra. Apply the word. ¿De qué te sirve ser una biblioteca andando si no aplicas la palabra cuando estás en medio de la tormenta? What good is it to be a walking dictionary if you don't apply the word when Conoces you're in the más storm? palabra que un teólogo, pero cualquier tormenta te echa a correr. You know more word than any theologian, but any storm and you want to run away. No, la palabra tiene poder. No, the word has power. La palabra de Dios tiene poder. The word of God has power. Número 3, tercera llave. Number 3, third key. Anota, tercera llave. Write it down. Third Para key vencer las tormentas. to conquer the storm. Levanta oraciones estratégicas. Lift up strategic prayers. Levanta oraciones estratégicas. Lift up strategic prayers. Dice la Biblia en el Salmo 34:4. In Psalms 34:4 it says, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. Los que miraron, dice, a él fueron alumbrados y sus rostros fueron, dice, no fueron avergonzados. They looked to him and they were radiant and their faces were not ashamed. Este pobre clamó y él, dice, y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. This poor man cried out, and it says that God heard them and he delivered them from all their anguishes. ¿Qué estaba haciendo este hombre? What was this man doing? Estaba clamando, He was crying out. estaba orando, He was praying. estaba pidiendo a Dios por ayuda. He was asking God for Y help. dice que él clamó y Dios lo escuchó. And it says that he cried out and God heard Pero him. tienes que orar estratégicamente. But you need to pray strategically. Estos son los beneficios de orar con estrategia. This is the benefits of praying with strategy. Número 1, te librará de todos tus temores. Number 1, it will deliver you from all your fear. ¿A qué le tienes miedo? What do you fear? ¿A cuál es tu temor? What is your fear? Pues déjame decirte que cuando oras con estrategia, Dios te va a librar de todos tus temores. Well, let me tell you, when you pray with strategics, God will deliver you from all your fear. Número 2, Dios te alumbrará, te dará revelación. Number 2, God will shine on you and give you revelation. ¿Cuántos les gusta la revelación de Dios? How many like the revelation of La God? revelación es sinónimo de luz. The revelation is synonymous with Y el light. que conoce la revelación nunca andará en tinieblas. He who knows the revelation will never walk in darkness. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. The Bible says your word is like a light to my feet and a lamp to my ways. Cuando tú conoces When you know quién está contigo, who is with you, tú haces oraciones estratégicas. you make strategic prayers. Él te va a librar de todas tus angustias. He will deliver you from all your anguish. No serás avergonzado. You will not be put to shame. Te dará paz en medio de la tormenta. He will give you peace in the midst of the storm. Y te ayudará a vencer a tus enemigos. And he will help you to overcome your enemies. Aleluya. ¿A cuál es una de las asignaciones del espíritu de depresión? What is one of the assignments of the spirit of depression? Mantenerte callado. To keep you quiet, Cerrarte la boca. to shut your mouth. Porque el espíritu diabólico Because the diabolical spirit de la depresión of depression sabe knows que si tú abres tu boca that if you open your mouth y tú hablas con Dios and you speak with God, y hablas con Dios en oración estratégicamente, and if you speak with God in strategic vas a prayer, salir de la depresión, you will come out of the vas a depression. salir de la tormenta. You will come out of the storm. Por eso el diablo de la depresión o el demonio de la depresión te quiere cerrar la boca para que no hables con Dios. That's why the demon of depression wants to shut your mouth so you don't speak with God. ¿Cuál es la actitud de una persona deprimida en depresión? What is the attitude of a person in depression? Se mantiene en silencio They stay quiet con la mirada en el piso. with looking down to the ground. Nada le llama la atención. Nothing calls their attention. No quiere hablar con nadie. They don't want to talk with anyone. No quiere ir al cine. They don't want to go to the movies. No quiere ir a pasear. They don't want to go out. No quiere ir a comer. They don't want to go out to eat Porque quiere estar callado.
Because they want to stay quiet, viendo hacia el piso. looking down to the ground. Toda persona que está en esta situación Every person that's in this se situation, mantiene en silencio they stay silent porque está siendo atormentado en sus pensamientos. because they're being tormented in their thoughts. Hay una tormenta. There's a storm. Hay una discusión en tu propia mente. There's a discussion in their own mind. Es tú discutiendo contigo mismo. It's you arguing with yourself. Y adentro en la mente estás diciendo, pero yo serví a Dios. And in your mind you ¿Y say, por but qué I pasa serve esto, God. Señor? Well, why does this happen, Si yo Lord? te sirvo. If I serve you, Si yo estoy aquí, yo te amo. if I'm here, I love ¿Por qué you. me pasa todo esto? Why do I go through Y all tienes this? una discusión en tu mente. And you're having a discussion in your mind Porque el espíritu de depresión because the spirit of depression te cerró la boca para que te quedes callado. shut your mouth so that you could stay quiet. Por eso tienes que levantar una oración estratégica. That's why you need to lift up a strategic Por prayer. eso dijo, este pobre clamó a Dios y Dios lo escuchó. That's why it says this poor man cried out to God and God heard him. ¿Cómo quieres que Dios te libere si no hablas con Dios? How do you want God to deliver if you don't speak to him? ¿Sabes a cuál es una de las actitudes Do you know which one is one of the attitudes de las personas que están pasando por una tormenta? of the people that are going through a storm? Nos enojamos con Dios We get angry with God y decimos, ya no voy a orar, and we say, I'm not going to pray anymore. ya no voy a ofrendar, I'm not going to give offering ya no anymore. voy a diezmar, I'm not going to give my tithes porque anymore. todo se lo di a Dios. Because I gave it all to God. Y mira todo lo que me pasa. And look at everything that has happened Se to te you. olvida que Dios tiene un plan. You forget that God has a ¿Tú te plan. imaginas si José pensaría así? Can you imagine if Joseph would have thought this way? Ay, pero yo tenía un manto de colores. Oh, but I have a mantle Ay, of pero yo era color. el niño consentido de papá. Oh, but I was the spoiled son of dad. Ay, pero yo vivía en mi casa ahí tranquilo mientras mis hermanos estaban allá en el campo. Oh, but I lived in my house really happy while my brothers were on the field. No, él pasó por tormentas, por dolor, No, he went through storms, through pain, por depresión. through depression. Pero se dio cuenta que Dios tenía un plan con él. But he realized that God had a plan with him. Aleluya, ¿estás aquí conmigo? Are you here with me? Mira lo que dice Salmo 61:1. Look what it says in Psalm 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor y mis oraciones atiende. Hear my cry, O God, attend to my prayer. ¿Estás oyendo? Are you listening? Tienes que orar con estrategia. You need to pray with strategy. Si Dios quiere hacer algo por ti, pero si no clamas a Él, God wants to do something for you, but if you don't cry out to him, dice, clama a mí, yo te responderé. it says, cry out to me and I will La respond to you. pregunta es, ¿estás clamando? The word is, are you crying out to him? ¿Estás clamando a Dios? Are you crying out to ¿Quieres salir God? de las tormentas? Do you want to come out of the storm? Dile a tu vecino, clama a Dios. Tell your neighbor, then cry out Con to God. estrategia. With strategies. No a lo loco. Not crazy. ¿Alguna vez has orado a lo loco? Have you ever prayed all crazily? Casi todos los días. Almost every day. Señor, aquí estoy, Señor. Lord, here I am, Lord. ¿Cuántas losas voy a poner? How many tiles am I going to put ¿Cuánto again? voy a pintar? No sé cuánto voy a pintar. How much am I going to paint? I'm Ay, not se me sure. olvidó el color que lo iba a pintar. Oh, I forgot what color I was going to paint it. Eso es orar a lo loco. That's praying crazily. Te distraes You get distracted de lo que tenías que estar orando. of what you should have been praying Y te about. pones a pensar en lo que va a ser de tu vida ese día. And you begin to think about what's going to be of your life on that Cuando day. tú oras con estrategia, When you pray with strategy, tú vas y buscas la escritura que habla de las cosas que tú quieres obtener. you go and look for the scripture that speaks of the things that you want to Y obtain. tú las escribes. And you write them down. Y tú vas preparado a la oración. And you go prepared to Y pray. tú le dices al Señor, And you tell the con su Lord propia palabra, with his own word lo que tú quieres que Él haga en tu vida. what you want him to do in your life. Estás orando You're praying de una manera estratégica. in a strategic Y way. Dios te va a escuchar. And God will Y hear Él va a you. pelear por ti. And he will fight for Y te you. va a abrir puertas. And he will open doors. Aleluya, estás aquí todavía. Are you still here? Dile al que está a tu lado, ora con estrategia. Tell the one next to you, pray with Ora strategy. con estrategia. Pray Y strategically. Dios te va a bendecir. And God will bless Dios you. te va a abrir las puertas. God will open doors for you. Aleluya. Hallelujah. Anota, anota, anota. Write this down. Cuarta llave, rápido. How many keys? Quickly. Porque lo voy a acabar hoy. Número 4. Number 4. En medio de la tormenta tienes que mantenerte con un estilo de vida, de una atmósfera de gozo. In the midst of the storm, you have to maintain with a style of life of joy.
En medio de la tormenta, in the midst of the storm, mantén una atmósfera de gozo. stay with an atmosphere of joy. Ay, qué difícil me la pusiste, pastor. Oh, Pastor, you made that really difficult for me. Qué difícil me la pusiste. How difficult you put that for me. ¿Estás aquí? Are you here? ¿Cómo que voy a tener una atmósfera de gozo en medio de la tormenta? How am I going to have an atmosphere of joy in the midst of a storm? La Biblia dice en el libro de Nehemías 8:10. The Bible says in the book of Nehemiah 8:10. Escucha. Luego les dijo: ir y comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque dice, porque día santo es nuestro Señor. Escucha esto. Listen to this. Then he No said, os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Listen to this. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. ¿Dónde está tu fuerza? Where is your strength? En el gozo del Señor. In the joy of the Lord. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el gozo confunde al enemigo. Because the joy confuses En the medio de la enemy tormenta. in the midst of the storm. ¿Qué es gozo? What is joy? Gozo no es reírte como un payaso. Joy is not to laugh like a clown. No, eso no es gozo. No, that's not joy. Gozo es Joy is cuando tú confías en Dios when you trust in God en medio de la tormenta. in the midst of the storm, Cuando tus emociones when your emotions no son afectadas por la tormenta, are not affected by the storm, sino que el gozo es más fuerte que la tormenta. but your joy is stronger than the storm. Gozo es saber que Dios está contigo en medio de la prueba. Joy is to know that God is with you in the midst of the